Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en nuestra segunda temporada, en nuestro séptimo programa. Hemos ido avanzando en varios temas desde que empezamos, apoyados sobre la historia por vida de la humanidad. Sí, es un libro que mostré en su momento. Y otros que han tenido espacio en esta historia por vida de la humanidad. Hemos hablado de Atlántida, hemos hablado de los mayas, de los últimos descubrimientos, hechos de ciudades maravillosas, ocultas, hasta que un extranjero, creo que norteamericano, descubrió una obra que a mí me impactó muchísimo. Ojalá la hayan visto la mayoría, o todos de los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Un puente colgante con dos pilares, por decirlo así, dos grandes columnas, una extensión de, si no mal recuerdo, 120 metros y colgante para sostener de las columnas, como el mismo Golden Gate de San Francisco. Está muchas técnicas en España, he visto en Sevilla, en la Feria Mundial, en muchos lados, es la nueva técnica. Pues esto se hizo muchos años, mucho más antes que cualquier puente de Brooklyn o del que sea, pero con una ingeniería increíble y con materiales que, lo voy a repetir un poquito, el cemento, ¿cómo lo hicieron? Pues cerca de ahí descubrieron un yacimiento de un tipo de cemento que, si no mal recuerdo, se parece a Pasco, a Cementos Zapasco, que en este país hay una compañía de Cementos Zapasco, por ahí va el nombre. ¿Cómo hicieron los cables? Hoy fueron cables, pero tejidos. Se supone que participó el Enequén y otras fibras para hacer esos cables de un diámetro suficiente para tener la resistencia de sostener esa plancha de 120 metros. Una cosa increíble. Y si no mal recuerdo, también dije que alguien de fuera les vino y les enseñó la ingeniería, la técnica. Y después dijimos, bueno, y ya que terminaron esa gran obra, ¿dónde están los ingenieros mayas? Pues no hay otra más que se los llevaron, ¿verdad? Bueno, entonces hemos andado en todos los temas, ¿sí? Y no es correcto hablar de otros autores, de otras obras, de otros programas, porque pues no es correcto. Pero hay uno, sobre todo un autor, que habla mucho de esto y más, pero no del puente, ¿eh? Del puente es la primera vez que se sabe de eso. Y ojalá nosotros hayamos sido los primeros que lo hayamos dado al planeta, ¿no? Porque nuestra señal llega a muchos lados. Pero bueno, ahora estamos, desde hace, si no me recuerdo, 2 programas, hablando de este libro, La respuesta del ingeniero Pablo E. Hauser, que fue llevado por los llamados por él mismo, por sugerencia de ellos, de los, pues se les llama extraterrestres, ¿verdad? Pero por ellos se les llama, o quieren que se les llame, hermanos mayores, que de hecho eso son. Que si tomaron esta figura, que aquí nos ha gustado la palabra de clones para esto, clones para lo otro, hasta un programa, una serie de programas que hizo el actor famoso Tom Cruise de Misión Imposible, sacan las máscaras. Toda esa fantasía, entre comillas, se ha dado hace años y sabemos que lo que sacan en las películas o en las series televisivas, pues es una mínima parte de la verdad. Y si vamos a dar escalas, pues ponga que nos dicen esto, pero la realidad es esta. Eso es todo. La tecnología en estos tiempos es increíble. Cuando oigo hablar de la artificial, ¿cómo le llaman? La inteligencia artificial, pues con todo respeto, pero creo que hay cosas mayores todavía, ¿sí? Que no sabemos.
Pero allá afuera sí lo saben. Y cuando digo allá afuera, ya no me refiero norte, sur, oriente, poniente. Es allá afuera, ¿verdad? Entonces, en esta obra, al ingeniero Hauser le dieron pues, llámenle expediente, llámenle un instructivo, como se le pueda llamar, que no debe haber sido 3 hojas, ¿no? Fue amplio, preparado especialmente para los terrícolas, ¿sí? Perdónenme, por esta interrupción involuntaria. No sabemos qué pasó, pero el hecho es que prepararon en el país X, que si quieren, ya lo dije el otro día, quieren saber más, adquieran este libro y aquí está todo. El planeta, la ciudad, la universidad, el maestro, el profesor, que le dio todas estas indicaciones al ingeniero. Pero de qué es real, es real. Fue y sigue siendo. Entonces, estamos apoyándonos en algunos aspectos, la mayoría, de esta obra. Y hoy nos toca hablar del capítulo o de lectura, ¿dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Estamos en el planeta Tierra, pero las Pléyades, sistema solar, etc. Y aquí estamos en este planeta. Pero aquí abunda un poco. Y con esto empiezo. Yo quisiera saber cómo creó Dios este universo, pero no estoy interesado en este o en aquel fenómeno. No quiero saber sus pensamientos, lo demás son solo detalles. ¿Quién lo dijo? Albert Einstein. Físico, teórico, matemático, diplomático y profesor de origen judío-alemán. Albert Einstein dijo esto. Y ya he dicho también una opinión de Albert Einstein cuando alguien le preguntó que si creía en Dios. Y él tuvo una respuesta, que ya la sabrán. Bueno, realmente iniciamos la lectura de este capítulo que nos corresponde hoy. Nosotros, terrícolas, vivimos en un planeta que llamamos Tierra. Es real. Es un lugar donde la materia ha evolucionado como resultado de la transformación de la energía cósmica, según las leyes universales que son la presencia del Creador. Lo he mencionado, porque tiene que haber un Creador. ¿Quién creó el universo? Y no voy a contestar, como ya dije también un día, que por ahí alguien me dijo, pues fue un Big Bang. Y le contesté ratos después, y después de unas copas que se tomó el susodicho, no su servidor. Le dije, pues oye, tuvo que haber habido, a la mexicana hay una palabra que dice todo, pero se los voy a traducir. Debe haber habido muchísimos Big Bangs porque, oye, el universo es infinito, ¿sí? Pero bueno, filosóficamente podemos decir que al mundo material lo podemos percibir con nuestros sentidos corporales, pero lo sentimental, el famoso feeling que dicen los americanos, o sea, nuestra alma y espíritu es la respuesta, ¿no? ¿De qué? Que radica, lo sentimental del ser humano radica en eso, en nuestra alma y nuestro espíritu. Hemos hablado de materia, espíritu, pero en el ínter está el alma. Ya dije que hasta pruebas científicas han hecho de pesar el alma. Cuando se desprende de la materia, ¿y a dónde va a dar? Pues a gravitar por ahí, pero que el espíritu existe por un soplo, pues divino, le llamamos, que es eterno, ¿no? En fin, eso es cuestión de cada filosofía. Pero ¿qué es lo material si todo es manifestación de energía? Debemos comprender que la energía es vibración.
¿sí? Y que la vibración que está dentro del rango de nuestra percepción es la que excita nuestros sentidos y es la única que podemos percibir físicamente. La energía cuya vibración sale de ese rango solo podemos concebirla con la mente, a través de sus manifestaciones o bien mediante la intuición de nuestro espíritu. Hay una frase que dice, el cuerpo avisa, y el complemento dice, hazle caso a tu feeling, a tu sentimiento, a lo que te dice tu cuerpo, la percepción que recibe, los sensores que tenemos en nuestra materia. Hay quien dice que es el corazón, que tiene su propio cerebro, hay quien dice que pues es el cerebro mismo nada más, y esto es científico, lo que les platico es científico, y hay elementos de muchos pues, sabios que estudian estas cosas. Ocasionalmente y bajo circunstancias especiales que lo permitan, podemos tener percepciones extrasensoriales, o sea, percibir la información externa sin usar los sentidos conocidos. Y estas percepciones nos ayudan a percibir fenómenos que clasificamos como paranormales, parapsicológicos o premoniciones, por no tener explicación dentro de las leyes físicas que conocemos. Aquí cabe también lo que he dicho, que son ay Dios mío, que existe pero que no está comprobado científicamente. Ahorita me acuerdo de la palabra. Esoterismo, exacto, esoterismo, eso es. Que sí existe, lo hemos sentido como humanos. Hay muchos ejemplos, pero no hay una prueba científica. Bueno, pero por no tener explicación dentro de las leyes físicas, que es lo que estoy diciendo, que conocemos, solo podemos interpretarlas utilizando la metafísica, que va más allá de lo que se considera natural. No obstante, todo lo que sucede en la naturaleza y está en nuestro universo es natural. Transitoriamente podremos clasificarlo como sobrenatural o esotérico. Aquí cabe, ya llegó la palabra. Pero únicamente mientras lo podamos entender, o vivir, o sentir. El hombre vive dentro de su propio universo, cuyos límites quedan definidos por su propia percepción física, ampliándose hasta el límite de su comprensión. El tamaño del universo que limita nuestros sentidos es el más real desde el punto de vista humano. Solamente para entendernos mejor, hagamos una subdivisión del universo en 3 partes, que son físicamente fáciles de comprender. Primera, el microuniverso. En el campo de la mecánica cuántica, mejor dicho, ¿qué es el campo de la mecánica cuántica? Clasificamos aquí todo lo que existe, pero que es tan pequeño que no lo podemos ver a simple vista. Para atisbar, o sea, observar, dentro de este reino de la naturaleza, necesitamos, en primera instancia, de un microscopio, y de ahí en adelante, solo lo que nuestra mente pueda comprender. Aquí cabe un recuerdo que me viene a la mente. Hace muchos años, en los 60s, yo asistí a terapias. Ahí conocí a un doctor francés especializado en biología, el aspecto biológico. Y recuerdo ahorita que decía que él estudió en Francia, pero vino a México y para renovar sus estudios tuvo que estudiar la Facultad de Medicina de la UNAM, en la ciudad universitaria. Y recuerdo que decía que llegaban en un punto, microscópicamente, llegaban en un punto y decían, ya lo encontramos, ya llegamos al fondo. Y sorpresa, que había algo detrás de eso. Y así, como el universo, nada más que es un universo invertido. El que hemos hablado es de aquí para arriba, para afuera, y este otro es de aquí para adentro, ¿no? Pero eso fue, me acuerdo muy bien, que no podían. Y no se rendían, seguían estudiando como los que estudian el universo pues siguen estudiando. La segunda,
El universo, donde vive el ser humano, queda comprendido desde el punto más pequeño que podemos ver hasta la estrella más lejana que se pueda distinguir a simple vista. Tercera parte, el macrouniverso, que es el campo de la cosmología, rama de la astronomía. Es el universo de todo lo creado y en el cual el universo humano es solo un punto donde existe nuestra realidad, lo que vemos, lo que tocamos, lo que aspiramos, lo que sentimos. Concebimos así el universo como espacio y dentro de él está nuestro pequeño planeta, nuestra pequeña galaxia. Pero necesitamos establecer los parámetros dentro de los cuales transcurre nuestra vida. Considerando a nuestro planeta como nuestra casa, como un lugar quieto y estable, aunque no es así, pues solo por concepto del movimiento de traslación de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, estamos desplazándonos en el espacio a una velocidad de 108,000 kilómetros hora. Y a esta le debemos agregar unos 900,000 kilómetros hora, que es la velocidad a la que se desplaza todo el sistema solar al que pertenece la Tierra para girar alrededor del centro de la galaxia de la que pertenecemos. Es posible establecer coordenadas por medio de la geografía, o sea, latitud, longitud y altura, para fijar las posiciones de cada punto en que nos encontramos sobre la superficie de la Tierra. Luego, hacemos lo mismo para localizar y definir a nuestro alrededor en el espacio. Las posiciones de los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. A esta materia se le conoce como cosmografía, que son las características del universo en forma de mapas. Al considerar el movimiento giratorio de la Tierra sobre su eje, ya que acuérdense que es el eje, damos vuelta. Hay quien dice que es el sentido hay quien dice que es al revés. Bueno, cada cabeza es un mundo. Movimiento de traslación alrededor del Sol. Necesitamos un nuevo parámetro de comparación y es lo que llamamos tiempo. Tiempo dentro del espacio. El concepto tiempo, como normalmente estamos acostumbrados a medirlo, es lo que llamamos antes y después. Y medimos este lapso con las unidades de tiempo convencionales para comparar y expresar la distancia temporal entre dos sucesos. Esto pasó en 910 y esto pasó en 920 o actualmente, ¿verdad? Tiempo. Utilizamos unidades de tiempo como el día, que equivale a un giro de 360 grados de la Tierra, es un día, sobre su propio eje, ¿no? Con sus fracciones en horas, minutos y segundos. También utilizamos unidades mayores como serían la semana, el mes y el año, que equivale a una órbita o una vuelta completa del planeta alrededor del Sol, que son 365 días, y en un año bisiesto, por ahí inventó, quien haya sido, ya ustedes sabrán, es que se le quita a febrero, me parece, y es un año bisiesto, y cosas de astronomía que no vienen ahorita al caso. Simplemente que es una órbita, es una vuelta completa del planeta alrededor del Sol, durante la cual gira 365 veces sobre su propio eje. A cada unidad de tiempo corresponde una distancia espacial recorrida. Distancia espacial recorrida. Y mientras nos mantengamos dentro de nuestro planeta, las velocidades de traslación que utilizamos internamente son tan pequeñas que nos permiten considerarlo como una dimensión. Y vivimos así en la dimensión del espacio y el tiempo. En lo expresado en el párrafo anterior, nuestros sentidos no pueden ver, oír o percibir el tiempo. Es nuestra mente la que a través del razonamiento y aprovechando los conocimientos que hemos adquirido, nos permite comprender estos conceptos. Los sentidos físicos son las puertas por las que entra el conocimiento a nuestra mente, pero mucho más allá de lo que podemos ver, oír, gustar y tocar,
está lo que podemos comprender. Sabemos que no podemos ver ni percibir con el tacto una molécula, pero no por eso vamos a negar su existencia. ¿Verdad? Es una pregunta que nos hace el autor. O a él se la hicieron. Es más, aceptamos que podemos comprender qué es y cómo es. De igual manera, sabemos que existen galaxias que están a miles o millones de años luz de nosotros. Y aún así, sin haberlas visto, están dentro de nuestra comprensión. Solo de aquellos, como el individuo que dije hace un momento, que hay millones de eso, de esas personas, sean hombres o mujeres, o damas y caballeros, como quieran. Los dos conceptos antes mencionados corresponden al micro y macro universo, respectivamente, y los comprendemos con nuestra mente. El hombre está sobre la Tierra porque aquí evolucionó creando su propio hogar. Lo dijimos cuando hablamos de la Atlántida. Un cuerpo físico como el del hombre requiere de ciertas condiciones para su vida, como son el tener un medio ambiente que se mantenga dentro de unos rasgos muy pequeños de temperatura, presión, humedad y de todas las condiciones que hay en este planeta, para poder evolucionar física, social y espiritualmente. La lista de requisitos que el planeta debió llenar es increíblemente grande y todos se cumplen con perfección, todos estos requisitos. ¡Qué suerte!, ¿verdad? ¿Cuántos planetas existen en los alrededores que también hubieran podido ser el hogar de esta humanidad? Los hombres de ciencia nos dicen que no muchos, por lo menos en este sistema solar. Pues no tan fácilmente se pueden conjuntar a la perfección tantas cosas. ¿Como cuántos planetas habrá en la galaxia? El programa SETI, que quiere decir Search for Extraterrestrial Intelligence, de The Planetary Society, es un programa científico serio para la búsqueda de vida inteligente en otro planeta. Fue puesto en marcha por un grupo de científicos y es el resultado de muchas discusiones y estudios de los hombres más calificados en el planeta para opinar de este tema. ¿Cómo lo haríamos? ¿De qué manera y hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos? Después de profundas deliberaciones, se llegó a la conclusión de que era más fácil, barato y viable escuchar y esperar a poder captar y recibir señales inteligentes procedentes de otra humanidad desde algún lugar del espacio, que tratar nosotros de llegar a ellos. Pues aquí me permito decir que eso ya llegó a este planeta Tierra. Acabo de hablar de los mayas, acabo de decir, quizá no me acuerdo si lo dije bien, pero hubo quien vino de fuera a enseñarles a los mayas, la ingeniería, digamos. Hubo quien les dijo que tal material que estaba cerca de ahí podía servir para el propósito del puente, que es el que pongo de ejemplo. Es el que más me ha sorprendido a mí, porque pirámides, pues hemos visto muchas técnicas, etcétera, estilos, figuras. Pero el puente es otro boleto. La decisión fue muy sensata y están enfocando sus equipos radiotelescópicos en forma inteligente para hacerlo más eficientes dentro de lo posible. Mientras tanto, la Tierra es real. Aquí vivimos, gozando de la transformación de la energía en todo lo que nos rodea, en un mundo que evolucionó bajo las leyes universales que son la presencia del Creador. Aquí también hago un pequeño intervalo. Hemos hablado de los Anunnakis. Los Anunnakis pues, son seres de fuera de esta galaxia, no nada más de este sistema, de la galaxia, de un planeta que se llama Nibiru, o que le puso los científicos de este planeta, humanos, le pusieron el nombre de Nibiru. Pero sabemos, por varias evidencias que llegaron hace miles de años, que venían buscando oro, recordarán los que escucharon esto, pero no para riqueza, sino para renovar la película
que cubre a ese gran planeta que se sabe que tiene 3 veces la masa de la Tierra, para proteger de los rayos solares de su Sol, que debe ser muy potente, quizás más que el nuestro. Como aquí en este planeta nos cubre la tan discutida que había un hoy que se había hecho, que es Dios mío, ¿cómo se llama? La cortina protectora de los rayos solares, el ozono famoso. Bueno, pues estas gentes vinieron, encontraron oro, buscaron en Marte y en otros planetas, pero la Tierra, que es una tierra pródiga, que tiene todo, encontraron mucho oro y empezaron a excavar y a llevarse el oro en sus naves a su planeta. Entonces, y hay mucha historia, ya la dijimos, y vamos a volver más adelante a hablar de esta raza extraterrestre, sigamos diciéndoles, aunque prefieren que se les diga hermanos mayores, pero ya hablaremos de esto. Pero existe, tan existe, que escuchen bien, en el estado de Arizona, aquí en Estados Unidos, pegado al estado mexicano de Sonora, hay una región, una zona sagrada para los indios, los verdaderos pues, dueños de la tierra, de todo Estados Unidos, los conocidos pieles rojas, que a través de los años fueron cambiando de tribus, y finalmente eran los apaches, y hay otro tribu, no me acuerdo, pero los apaches, que en ese lugar sagrado, pues era donde hacían sus oraciones y todo, pero vino la civilización, y vino la NASA, y el Vaticano, y el gobierno de Estados Unidos los movió hacia el este, o sea, hacia Nuevo México. Pero en ese lugar, que es la región de Sonoma, con ese, está una cordillera que se llama Montes Graham, Graham. Y ahí, estas instituciones construyeron un observatorio y mandaron fabricar un gran lente potentísimo que en su tiempo fue el más poderoso y quizás siga siendo, que lo mandaron a hacer y pagar la NASA y el Vaticano. Y obviamente este gran lente lo manejan astrónomos jesuitas, ¿sí? Entonces es muy interesante, ya platicaremos. Es más, tenemos planeado un viaje a ese lugar, que ya les platicaremos más detalles. Bueno, entonces, si han existido, han venido a este planeta, o simplemente los que vinieron a platicar y hablar y llevar al ingeniero Hauser. Muy claro, así que nada que estamos esperando, ¿no? Bueno, seguimos. Sin embargo, nuestra mente se lanza al espacio y los hombres de ciencias nos dicen que hay millones y millones de planetas, lo dicen los sabios, como el nuestro, y que sí esperan encontrar vida inteligente de seres como nosotros en civilizaciones más adelantadas y que quizá ya nos están tratando de localizar. Pues ya lo acabo de decir, los Anunnakis. Y sé que hay otras, ¿cómo diría yo? Especies, ¿no? Porque son especies, por lo menos en este planeta se le ha dado el nombre de especie pues, a los animales, ¿no? Y algunas plantas, quizá. Pues, seres humanos, seres con quizá diferentes configuración, no como los humanos, que aquí de por sí somos diferentes todos, nada más somos los mismos, iguales en los brazos, en los dedos, en las piernas, pero el color está muy variado en este planeta. Entonces imagínense en el espacio que no habrá. Bueno, si consideramos nuestra realidad, veremos que el hombre actual tiene la obligación moral de aprovechar sus conocimientos y su inteligencia y de saber escuchar la voz de su propia intuición. Ya les dije que el cuerpo avisa. Intuición para aceptar los hechos que están en el alcance de su razón
con solo voltear hacia ellos y tratar de comprenderlos y estudiarlos. Puede ser ilustrativo que hagamos una comparación hipotética entre dos viajes, una comparación hipotética entre dos viajes efectuados bajo muy diferentes condiciones y épocas. El primero fue en el año 30, es una idea. El primero fue en el año 30 a.C. y para darnos una clara idea del entorno cultural y tecnológico de esa época, recordemos que el Imperio Romano vivía años de esplendor. Alejandro el Grande había ya de la Macedonia, o sea, allá arriba de Atenas, de Esparta, en Macedonia. El Imperio Romano y Alejandro el Grande había consumado la conquista de Egipto y el emperador Adriano, romano, consideró oportuno viajar más allá para visitar las pirámides de Giza y la Esfinge. Se comentaba en esos días como una hazaña el que una barca de 30 metros de eslora, o sea, largo, hubiese completado felizmente un viaje desde Aswan, en el Alto de Egipto, bajando por el río Nilo y pasando por Tebas, Memphis, El Cairo, Heliópolis y hasta Alejandría, en el mar Mediterráneo. Imaginemos la posibilidad de que alguien hubiera intentado continuar el viaje de dicha barca, pero hasta el lugar donde hoy se encuentra Sydney, que está allá en Australia, ¿no? Considerando las características de la embarcación y los conocimientos de que disponían sus tripulantes en cuanto a tecnología náutica, la travesía presentaba dificultades y riesgos casi insalvables. Sin embargo, el viaje era físicamente posible. El segundo ejemplo o sueño es el viaje de Apolo 11 para llevar a los astronautas de la Tierra a la Luna. Si tomamos en cuenta los medios y los conocimientos de cada uno en su época, ¿cuál de los dos viajes tuvo, antes de comenzar, mayores posibilidades de éxito? Estaremos de acuerdo en que era el del Apolo, porque sabían lo que estaban haciendo, a qué se enfrentaban, y aun siendo muy difícil, todo estaba bajo control. El otro viaje hubiera sido más riesgoso en cuanto a las posibilidades de éxito total. Ahora pensemos en otro viaje, un viaje interplanetario, tripulado para investigar en forma directa qué clase de vida biológica hay en los planetas Urano, Neptuno y Plutón o en sus satélites. Si de la Tierra al Sol hay una unidad astronómica, un UA, equivalente a 150 millones de kilómetros, 150 millones de kilómetros. Planear un viaje hasta Plutón, que está a 39.4 UA, o sea, unidades astronómicas, en línea recta, significa que un viaje de ida y vuelta con un poquito de turismo interplanetario, esto parece mofa, pero es un ejemplo, es un sueño, serían unas 100 UAs, o sea, unidades astronómicas, o sea, 15,000 millones de kilómetros. Suponiendo que estuvieran más o menos en conjunción, esto quiere decir alineados en la misma dirección. Vamos a visitar 3 planetas y sus satélites. Urano tiene 20, pero solo 5 importantes. Neptuno 2 y Plutón 1. Nos tomaremos 30 días para hacer el viaje haciendo 10 estaciones de un día cada una. Quedan 20 para recorrer la distancia. ¿Qué velocidad necesita la nave? Muy sencillo. Distancia total, 15,000 millones de kilómetros. Tiempo a utilizar, 20 días. Distancia a recorrer por día, 750 millones de kilómetros. El cálculo nos da 5 unidades astronómicas por día, que equivalen a viajar a una velocidad aproximadamente de 31.25 millones de kilómetros por hora. O sea, 521,000 kilómetros por minuto. 521,000 kilómetros. Es incomprensible esto, ¿verdad? Actualmente tenemos vehículos espaciales
astronautas, tecnología para el estudio, pero no la tecnología adecuada para conseguir la velocidad necesaria. Cuando mucho llegamos a lo que acabamos de hablar la semana pasada, que puse como acto heroico, histórico y bla, 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 de los dos abandonados, llamémosle, que sabemos el por qué fue, pero aquí no es un programa político, pero sabemos por qué fue. Se sabe, no nomás nosotros, se sabe, pero lo han callado. Ya llegará el tiempo que lo digan, el por qué. Es más, las dos víctimas, porque así las considero, por lo menos yo, lo saben, para empezar. Pero retrocediendo de nuevo en el tiempo, cuando la barca llegó a Alejandría, no era más increíble pensar en esa época, en el viaje del Apolo, que hoy en el de visitar los planetas, o bien, expresado en otra forma, y regresando a nuestro ejemplo original. Si cuando la barca llegó a Alejandría hubiéramos podido comentar con el capitán sobre el viaje del Apolo a la Luna, ¿no creen ustedes que lo hubiera considerado más increíble de lo que ustedes pueden considerar hoy en día el propuesto viaje a Urano, Neptuno y Plutón? Vivimos el comienzo de una nueva era, que será de luz y de comprensión para los hombres. Y aquí aumento, se llama la era de Urano, que es la era de la luz, de la verdad, del amor y de la mujer. Esa es la era que empezó, ya empezó. Pero están viendo, con todo respeto y de verdad, en serio, están viendo mujeres, damas, de todas las, ¿qué diría yo? Pues sí, rangos sociales, técnicos, militares, políticos, sociales, que están tomando las riendas, los mandos de muchas cosas. Por ejemplo, en este país, la directora de Ford Motor Company es mujer. Por ejemplo, vean el gabinete del actual presidente de Estados Unidos. Véanlo, entérense. Así como les he dicho, vayan, estudian y vayan y sienten y toquen y etcétera. Ahora les digo, pues, investiguen, porque ya está ahí. Esa es la nueva era, que será de luz y de comprensión para los hombres, porque todo misterio será explicado. Es necesario tener fe, palabra tan maravillosa, ya que esta es la mirada espiritual que complementa la comprensión del entendimiento y de la mente humana. En la Biblia, que todos de la filosofía que sean, saben de la Biblia. Es más, en Estados Unidos, me tocó muchas veces, llegaba a un hotel, abría el cajón del buró, ¿no? Y ahí está una Biblia, pero con diferente contenido, porque cambian. Cada filosofía cambia palabras y conceptos, pero todo el mundo conoce la Biblia, o qué es la Biblia. En la Biblia, aunque con otras palabras, advierte que serán bienaventurados los que creen sin ver con los ojos corporales, ni comprenden con su rudo entendimiento humano por qué sienten con el espíritu, por qué se elevan para ver con la mirada espiritual, para entender con aquella inteligencia que está por sobre toda la razón humana. Nuestra ciencia, como se conoce, no tendrá por el momento la oportunidad de descorrer todos los velos. Esto será después de un periodo de prueba, durante el cual la humanidad tendrá que enfrentar las consecuencias de su responsabilidad en la utilización del propio planeta. Sufrirá lo físico por no respetar la ecología en su egoísmo y ambición, aún teniendo los conocimientos para prever las consecuencias naturales de sus acciones. Al provocar la descompensación de las condiciones adecuadas para su propia vida en la biosfera, que es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida, está provocando la reacción de los elementos que serán la manifestación física del ser vivo que es nuestro planeta, que a saber son 4 elementos, para reinstalar el equilibrio que requiere de acuerdo con las leyes universales que la naturaleza tiene que cumplir. La Tierra es un ser vivo, tiene vida. Es una de las razones por las que tenemos estos tiempos cambiantes. Por cierto, como un ser vivo está protestando, ya está harta de lo que los humanos hemos hecho de ella.
Por eso se habla de una nueva era, se habla de eventos sobrenaturales que sucederán. Hay quien me acaba de decir ayer, alguien que sabe de esto, que a fines de este mes, que es este fin de semana, se verán grandes acontecimientos. Pues ya el día de ayer vimos algo. Bueno, yo me enteré. Les voy a platicar rápido. Se supo que la nueva fiscal general de Estados Unidos había pedido, cuando entró esta nueva autoridad, pidió al FBI documentos que hablen de Jeffrey Epstein, el mayor pederasta conocido o pedófilo. Y pues, ¿qué les diré? Pues traidores a la patria y cínicos, agentes, no todos, pero creo que fueron 120 los que despidieron. Le entregaron, me parece que 200 páginas de algo que se imagina, un servidor que ha leído, que por cierto hice una tesis en función de ese fenómeno terrible, espantoso. Pues ¿cómo? ¿No? La señora, esta primera, la fiscal principal, exigió en su carácter de autoridad y le han entregado, ayer me platicó un amigo muy enterado de estos temas allá, que le entregaron 3 trailers. Trailers son los big ones, ¿no? Grandes, calculados en toneladas de documentos, películas, grabaciones, fotografías, escritos, pruebas, donde, ¿qué creen? Están grandes políticos, no nomás de Estados Unidos, de Inglaterra, del mundo, y lo que me llamó mucho la atención, que hay muchos mexicanos. Qué cosas, ¿no? Pero así habrá también de otros países, júrenlo. Entonces es un evento tremendo, nunca visto y nunca creído. ¿Cómo iban a...? Si era tan secreto que lo guardaban los poderosos de este planeta, pues ya está a la vista y en las manos del fiscal general, la fiscal general de Estados Unidos. ¿Cómo ven? Es un gran evento, ¿no? Es un hecho que en la humanidad existe un estado de guerra casi permanente que domina en todos los ámbitos del planeta, ¿sí? Lo sabemos. Es una verdadera guerra de ideas sociales, económicas y religiosas. Yo diría que son más económicas ahorita, que afectan a lo social y también a lo religioso, pero es económica la guerra. El hombre es un subtítulo. El hombre es el lobo del hombre. La crueldad, la intolerancia y la locura humana se desatan por zonas y destruyen lo que la civilización destruyen, pues está la Franja de Gaza. Destruyen lo que la civilización tardó generaciones en lograr. Está como la biblioteca de Alejandría, que llegan unos salvajes, creo que fueron 2 épocas, y la queman, y por ahí algunos inteligentes humanos salvaron algo, ¿no? Yo creo que cuando sabían que venían las hordas, pues salvaron algo. Pero eso es peor que animales. Hombres aparentemente inteligentes, aparentemente, y con evolución se dejan arrastrar por el fanatismo. Muy importante, ¿no? Aquí acabamos de hablar de guerra social, económica y religiosa. Entonces esto le toca al renglón religioso, fanatismo. Todos se enloquecen sin darse cuenta de que ni las fieras más salvajes se comportan como ellos. Arrasan a sangre y fuego con sus hermanos. Utilizan la tecnología, el poder económico y el político para inundar de sangre, de lágrimas y de desesperación sus propios hogares. ¿Puede una humanidad así estar consciente del alcance de su incongruencia? La naturaleza de nuestro planeta está integrada por el planeta mismo y los reinos vegetal y animal que viven en él pues, forman parte de él. El ser humano ha invadido todo el planeta y sin respeto lo contamina. Plantas y animales convertidos en sus esclavos sufren las consecuencias de su torpeza y necedad. La falta de evolución se hace patente en su comportamiento y se convierte él mismo en su verdugo. La reacción de la naturaleza
ya comenzó a sentir sus efectos. Las alteraciones provocadas por la humanidad ya están en proceso de reequilibrio. Todos podemos darnos cuenta de los cambios en el clima y de sus manifestaciones a través de los cambios de temperatura. Quiero decirles que esto fue manifestado a este ingeniero hace tiempo. ¿Cómo estamos ahorita? Pues peor. Entonces digo, todos podemos darnos cuenta de los cambios en el clima y de sus manifestaciones a través de los cambios de temperatura, de humedad y en los vientos, ya que al estar alteradas las condiciones meteorológicas se provoca que las lluvias, los huracanes y los tornados, terror de los Estados Unidos, que ya empezó aquí en el norte de México uno, que yo sepa, actúen como si el planeta quisiera lavarse, que dijimos hace rato, ya se hartó. Y va a haber cataclismos, y va a haber esto y lo otro. Va a haber. Es un hecho eso. Tiene lógica. Si el planeta quisiera lavarse de algo que le irrita, que somos nosotros. ¿Sí? Estos elementos pueden ser flagelos para la humanidad en la superficie de la Tierra. Además, la descompensación puede afectar el delicado equilibrio de la litosfera, que es la capa superficial, sólida de la Tierra, caracterizada por su rigidez. Y esta buscará reequilibrarse con el acomodo de las placas continentales. Lo está diciendo. La Tierra se va a mover y vamos a volver, muy probablemente, a lo que pasó con la Atlántida. Nada más que aquello fue hace millones de años, pero esto está a flor de piel, diría yo. En este reacomodo ocasionaría naturalmente movimientos tectónicos, estoy diciendo, o temblores de tierras, desplazamientos o deslizamientos entre placas, fracturas, etc., que serán de impredecibles consecuencias para la humanidad. Pues si se altera la tranquilidad y equilibrio de los océanos y los mares, estos pueden cambiar la geografía del planeta. En el nuevo equilibrio de la corteza terrestre, los cambios de posición pueden manifestarse en la superficie, emergiendo en unas partes y quedando otras bajo el nivel de las aguas. De esto se ha hablado mucho. Se ha hablado, por ejemplo, en este país de México, que la península de Yucatán, que es el sureste del país, desaparecerá. Que allá en Europa, las tierras bajas, Holanda concretamente, desaparecerá. Que parte de España, o sea, las tierras bajas en general. ¿Por qué? Porque subirá el nivel de las aguas. Y ya está cooperando el deshielo en los polos, en Groenlandia, etc. Ya está cooperando y está subiendo el nivel del agua, de los océanos. Las fricciones de las capas al acomodarse pueden provocar grietas en las fallas ya existentes, fracturas violentas o la fusión de capas de rocas con la reactivación de las chimeneas volcánicas en esas zonas de la Tierra. Todo lo anterior provocaría la gran tribulación a la humanidad y esta podría ser el elemento que cambia al hombre. Lamentablemente es la verdad. El hombre no ha cambiado de su forma de ser, de actuar, hasta que viene lo que le han llamado castigo de Dios. Pues no, es simplemente reacciones, ya lo dijimos, de la Madre Tierra. Porque la Tierra es un ser vivo. Y si hablamos de filosofía espiritual, por decirlo así, pues la Tierra es la Madre Tierra. Y se le dice en muchos lados así, la Tierra pues, es la Madre. Al sentirse impotente ante la naturaleza, o sea, el hombre, en su desesperación escuchará la voz de su conciencia. Entonces terminará con las guerras por intereses materiales y fanatismos religiosos, para unirse por el temor y el dolor en una nueva humanidad que manifieste en su conducta el renacimiento de los valores espirituales y el amor hacia sus semejantes como hermanos. La experiencia ya nos ha mostrado que el hombre enfrentado al dolor de una tribulación cambia su actitud y se concientiza de su responsabilidad hacia sus hermanos,
cambiando su comportamiento para exponer sus más altos valores morales. ¿Acaso es necesaria esa tribulación como el único camino para la recuperación de la bondad y el amor entre los hombres? Si es así, entonces será después de esta prueba cuando comenzará el nuevo mundo, repito, el nuevo mundo de paz, de amor y de progreso. Yo le agregaría fraternidad, donde podremos reiniciar un nuevo y más avanzado desarrollo de la ciencia. Hasta ahora solo hemos llegado a los umbrales del verdadero conocimiento, quedando así en el comienzo de una nueva era. Bueno, pues con este final damos por terminado este programa de hoy, este capítulo, esta lectura, y solamente, si nos lo permiten ustedes, continuaremos con 2, 3 programas más de este tema y entraremos al espacio, vamos a decirlo así, a tratar otros temas que coinciden con lo que acabamos de decir, y terminaremos de decir en unos, repito, 2, 3 programas, pero cada vez se está volviendo más interesante todo esto que hemos platicado con ustedes. Yo los invito a que sigan con el interés, que sigan estudiando, haciendo cultura y yendo a los lugares que les he recomendado, porque no es el ir a pasear, claro que cabe eso, pero más bien es ir a retroalimentarse de energías positivas, estar en lugares que emiten vibraciones positivas. Por hoy ha sido todo, muchas gracias por tu atención, disculpen los errores que el nerviosismo, la emoción nos provoca y nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes.